revelaciones sociales y confabulaciones. ¿Qué tal, comunidad universitaria? Mi nombre es Oscar, estudiante en trabajo social, y hoy tendremos un pequeño acercamiento a la problemática de la pobreza en la Ciudad de México. Conoceremos las alcaldías más afectadas por este problema con base a cifras de la Coneval, tomando como referencia la medición del año 2018. Sin más que decir, vamos a comenzar. En principio, vamos a deducir qué se entiende a grandes rasgos por pobreza. Según la Coneval, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social, en referente a 6 de los indicadores sociales, como es rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y accesos a la alimentación. Además, su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. También, los anteriores indicadores son útiles para realizar la medición de las carencias sociales, ya sea de una perspectiva macro o microsocial, y que más adelante los vamos a utilizar. Ahora bien, si no te ha quedado del todo claro qué es la pobreza, escuchemos en voz de un especialista que define por pobreza. ¿Qué es la pobreza? Es no tener lo suficiente para poder vivir una vida decorosa en el día a día. Las imágenes que uno puede tener, que la población tiene de pobreza, son seguramente imágenes de niños que no van a la escuela porque tienen que trabajar, de adultos mayores que no tienen una pensión suficiente al final de su vida, imágenes de casas precarias con pisos de tierra, con muros de material que no es el suficiente, con techos de lámina. La pobreza también tiene que ver con la población que no puede acceder a los mínimos elementos de salud. Todo eso es pobreza. Es la población que no tiene lo suficiente para tener acceso a esos derechos, a un bienestar decoroso suficiente en el día a día. Ahora bien, para comenzar a profundizar en el contexto de la capital, vamos a ocupar la medición de pobreza del año 2018. El porcentaje de la población en situación de pobreza en la Ciudad de México pasó de 27.6 a 30.6% entre el 2016 al 2018. Como vemos, hay un pequeño incremento. Y como les mencionaba, sobre las carencias sociales son aquellas limitaciones que tiene la población para acceder a determinados servicios. Y su medición nos arroja los siguientes cifras en una transición de los años del 2016 al 2018. Primero, el rezago educativo pasó de 8.4% a 8.1%. Carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 19.6% a 20.1%. Carencia por acceso a la seguridad social de 47% a 48.3%. Carencia por calidad y espacios de la vivienda 5.9 a 5.1%. Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda de 0.1 a 2.9%. Y carencia por accesos a la alimentación pasó de 11.5% a 13.9% entre el año 2016 y 2018. Como vemos, a pesar de que la Ciudad de México es la capital del país con un desarrollo importante y es la entidad que más contribuye al Producto Interno Bruto Nacional con el 22.7% del PIB, la Ciudad de México tiene bien marcados esos indicadores. ¿Cuáles son las alcaldías con mayor índice de pobreza? Bien, con base a los datos que nos está dando
la medición de la pobreza del año 2018 por la Coneval, las principales alcaldías con mayor índice de pobreza se concentran en primer lugar en la alcaldía Milpalta, donde 42% de la población es pobre. Le continúa Xochimilco con 40.5%, Tláhuac con 39.2%, Iztapalapa con 35.5% y la Magdalena Contreras, donde se ubica con 32%. En tanto, el gobierno de la Ciudad de México elaboró un instrumento llamado Evalúa CDMX, el cual se apoya en cifras de la Coneval e intenta hacer más digerible estos datos duros. Pues bien, Evalúa CDMX también presentó una clasificación de los habitantes de la ciudad por su nivel de ingresos mensuales, recuperando asimismo esta medición de la pobreza de la Coneval. Estos son los datos que tenemos a la mano. 7.4% corresponde a la clase alta y gana aproximadamente 60.340 pesos. 24% es clase media con 15.757 pesos. Abajo de la clase media tenemos a la satisfacción media, que corresponde al 17.5% con un promedio de 7.790 pesos. Y de aquí pasamos al 32.2% que mencionaba la Coneval, con una pobreza moderada percibiendo 4.590 pesos. El 11.5% con una pobreza alta y percibiendo 2.976 pesos. 6.4% una pobreza muy alta con 1.893 pesos, que eso ya es muy poco. Interesante que algunos ganan mucho y otros extremadamente poco, acentuando la brecha de desigualdad en la capital del país. Ahora vamos a escuchar una corta entrevista que se le realizó a unos meses de cuando publicaron el informe de medición de la pobreza 2018 a el doctor Gonzalo Hernández Licona, cuando era secretario ejecutivo de Coneval. En sí, las cifras, digamos, no son nuevas, porque las dimos a conocer hace unos meses. Lo que es nuevo es que el informe completo de evaluación de la política social 2018, que es un corte de caja, por así decirlo, de los últimos poco más de 10 años de análisis y evaluación que ha hecho el Coneval de la política social. Y ahí damos cuenta en las cifras de pobreza de cómo han estado los avances y los retos de la política social, en qué nos ha salido bien las cosas y qué todavía elementos de problemática tenemos. Entonces, el objetivo del informe es que en este año 2018 tan importante para el país, precisamente los candidatos, las candidatas de la presidencia, de los estados, del Congreso, pues puedan utilizar la información y el diagnóstico que tenemos de la política social para que podamos y puedan ellos tener mejores decisiones en los años venideros. Retomar cosas que nos han salido bien y modificar cosas que tenemos retos. Como vemos, aún para este año 2020, el gobierno de la Ciudad de México tiene varios asuntos por atender, con una planeación estratégica y decisiones que sean valoradas, optando por generar un cambio favorable para todos los capitalinos. De este modo, constituye otro enorme reto a nivel nacional, y para la Ciudad de México sería bueno que consideraran un replanteamiento de la política social. En este sentido, contribuiría a reducir en forma más efectiva las variedades de pobreza y a potenciar las capacidades de las personas con mayores carencias, es decir,
aplicando realmente la inclusión social en diversos ámbitos. Estos son solo algunos ideales para insertar al país y a las regiones en la senda del supuesto camino de la cuarta transformación, particularmente en la erradicación de la pobreza y el hambre. Sin más por agregar, les agradezco su atención y que haya sido de utilidad la información expuesta. Saludos. Este material fue elaborado el 20 de febrero del 2020 por Óscar Alberto Pérez de la Rosa, alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México con licencia CC BY NC.